Imagina dominar el arte de controlar tu mente, una búsqueda que se remonta a siglos de sabiduría sobre el ser humano. Esta antigua forma de entender la vida sostiene que al conquistar nuestros pensamientos, emociones y reacciones, podemos descubrir un manantial profundo de serenidad y virtud, independiente de las circunstancias externas de la vida. Si este contenido resuena contigo, te invito a que te suscribas al canal, nos dejes un like, nos cuentes desde dónde nos estás viendo y compartas este video con alguien que lo necesite. Así podremos seguir creando más contenido como este en el futuro. Soy Marian Rojas Estapé y desde hace años acompaño a mujeres que buscan entenderse mejor, sanar sus heridas emocionales y recuperar su fuerza interior. Hoy quiero compartirte lo que he aprendido en mi consulta y en cada historia de vida que me ha tocado escuchar. En este video exploraremos los principios que nos ayudan a lograr este dominio interno, permitiéndonos llevar una vida más equilibrada y significativa. Al entender y aplicar estos principios, es posible alcanzar un estado de serenidad que nos permite enfrentar las altas y bajas de la vida con gracia y sabiduría. He aprendido en mi consulta que la verdadera felicidad y tranquilidad no deben depender de las circunstancias externas. En cambio, debemos buscar encontrar la paz interior independientemente de las fluctuaciones del mundo exterior. Esto significa que sin importar lo que suceda a nuestro alrededor, podemos mantener la compostura y la virtud. He visto a innumerables mujeres que han llegado a mi consulta buscando respuestas fuera de sí mismas, esperando que un cambio de trabajo, de pareja o de circunstancias les trajera la paz que anhelaban. Y lo que he descubierto una y otra vez es que la verdadera transformación comienza cuando dirigimos la mirada hacia adentro. Recuerdo el caso de una paciente que llamaré Ana. Llegó a mi consulta completamente agotada, frustrada porque su vida, a pesar de parecer perfecta desde fuera, no le daba la felicidad que esperaba. Tenía un buen trabajo, una familia que la quería, pero se sentía vacía. Pasamos semanas trabajando juntas hasta que Ana comenzó a comprender que su felicidad no dependía de que las cosas fueran perfectas, sino de cómo ella se relacionaba con lo que ya tenía. Cuando comenzó a cultivar esa paz interior, todo cambió. Las circunstancias externas seguían siendo las mismas, pero su experiencia de vida se transformó completamente. La búsqueda de la tranquilidad requiere la aceptación de la impermanencia. He visto en mi experiencia clínica que todo en la vida es transitorio y que aferrarse a cosas o situaciones efímeras inevitablemente conducirá al sufrimiento. Al abrazar la impermanencia, encontramos una paz que no se ve sacudida por los cambios. Esta es una de las lecciones más difíciles que he tenido que acompañar en consulta. Vivimos en una sociedad que nos vende la idea de permanencia, de control absoluto, de que si hacemos todo bien, nada malo nos pasará. Pero la realidad es que la vida es cambio constante. Las personas que amamos envejecen, las relaciones evolucionan, los trabajos cambian, nuestros cuerpos se transforman, y resistirse a esta realidad solo nos genera ansiedad y sufrimiento. He acompañado a muchas mujeres en procesos de duelo, de pérdidas importantes, de cambios vitales que nunca eligieron, pero que tuvieron que atravesar. Y lo que he observado es que aquellas que logran aceptar la naturaleza temporal de todo encuentran una forma de paz mucho más profunda. No es resignación, es comprensión. Es entender que precisamente porque todo es temporal, cada momento tiene un valor inmenso. Cada abrazo, cada conversación, cada experiencia se vuelve más significativa cuando entendemos que no durará para siempre. Uno de los aspectos más destacados de la búsqueda de la tranquilidad es la capacidad de enfrentar la adversidad con ecuanimidad. En mi trabajo he observado que las dificultades son oportunidades para crecer, desarrollar resistencia y fortalecer la mente. Sé que esto puede sonar a cliché, especialmente cuando estamos en medio del dolor. Nadie que está sufriendo quiere escuchar que su dolor es una oportunidad de crecimiento. Lo entiendo perfectamente, pero lo que he visto una y otra vez en mi consulta es que las personas más resilientes, las más sabias, las que tienen una paz interior más profunda, son aquellas que han atravesado dificultades significativas y han elegido aprender de ellas. He trabajado con mujeres que han sobrevivido a enfermedades graves, a pérdidas devastadoras, a traiciones profundas, y muchas de ellas me han dicho, con los años, que aunque nunca eligieron pasar por eso, no cambiarían la persona en la que se convirtieron gracias a esa experiencia. La adversidad tiene una forma de mostrarnos quiénes somos realmente.
nos quita las máscaras, nos confronta con nuestros miedos más profundos, nos obliga a tomar decisiones sobre qué tipo de personas queremos ser. No estoy diciendo que debamos buscar el sufrimiento o glorificarlo. Lo que digo es que cuando llega, y siempre llega en alguna forma, tenemos la opción de verlo como un enemigo que nos destruye o como un maestro severo pero necesario. Esta perspectiva no elimina el dolor, pero sí transforma nuestra relación con él. Nos permite atravesar la adversidad con más dignidad, con más propósito, con más conciencia. La tranquilidad interior se logra a través del desapego de emociones perturbadoras como la ira, el miedo y la desesperación. Lo que he aprendido es que debemos reconocer estas emociones, pero no permitir que gobiernen nuestras acciones o decisiones. Este es uno de los trabajos más importantes que hago en consulta: enseñar a las mujeres a relacionarse de forma diferente con sus emociones. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a temer nuestras emociones, a reprimirlas o, por el contrario, a dejarnos dominar completamente por ellas. Pero hay un camino intermedio, mucho más sabio y sanador. Las emociones son mensajeras. La ira nos dice que algo nos ha herido o que se ha cruzado un límite. El miedo nos alerta de un peligro, real o percibido. La tristeza nos indica que hemos perdido algo importante. Estas emociones tienen su función, son parte de nuestro sistema de navegación emocional. El problema surge cuando nos identificamos completamente con ellas, cuando creemos que somos nuestra ira, nuestro miedo, nuestra tristeza. Cuando eso sucede, estas emociones toman el control y comenzamos a actuar desde ellas en lugar de desde nuestra sabiduría más profunda. He trabajado con innumerables mujeres que han tomado decisiones devastadoras cuando estaban dominadas por la ira o el miedo. Decisiones que destruyeron relaciones, que afectaron su salud, que las alejaron de sus valores más profundos. Y en el proceso de terapia lo que hacemos es aprender a crear un espacio entre el sentir la emoción y el actuar desde ella. Ese espacio es donde reside nuestra libertad. Ese espacio es donde podemos elegir responder en lugar de reaccionar, donde podemos actuar desde nuestra mejor versión en lugar de desde nuestro dolor. Para mí, la verdadera fuente de tranquilidad reside en vivir de acuerdo con la virtud. Cuando actuamos con sabiduría, coraje, justicia y templanza, nuestra conciencia está clara y no somos atormentados por sentimientos de culpa, remordimiento o arrepentimiento. Esta es una de las observaciones más consistentes de mi práctica clínica. Las personas que vienen a consulta con más paz interior, independientemente de sus circunstancias externas, son aquellas que están viviendo de acuerdo con sus valores más profundos. He visto a mujeres con vidas aparentemente perfectas que están atormentadas por dentro porque saben que no están siendo fieles a sí mismas. Están en relaciones que no les llenan porque tienen miedo a estar solas. Están en trabajos que odian porque necesitan el estatus o el dinero. Están actuando de formas que van en contra de sus valores porque quieren la aprobación de otros. Y todo esto genera un ruido interno constante, una ansiedad de fondo que no las deja descansar. Por el contrario, he conocido a mujeres que han atravesado circunstancias muy difíciles, pérdidas importantes, situaciones que nadie envidiaría, pero que tienen una paz interior profunda porque saben que están actuando con integridad. Saben que están siendo honestas consigo mismas, que están tomando decisiones desde sus valores, que están siendo valientes incluso cuando es difícil. Y esa coherencia entre lo que creen y cómo actúan les da una forma de tranquilidad que ninguna circunstancia externa puede quitarles. He observado que la búsqueda incesante de más riqueza, poder o placer a menudo conduce a la insatisfacción. En su lugar, enfatizo la importancia de encontrar contentamiento con la suficiencia, evitando deseos excesivos y apegos materiales. Vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que no somos suficientes, que no tenemos suficiente, que necesitamos más dinero, más éxito, más reconocimiento, más posesiones. Y esta narrativa nos mantiene en una carrera constante que nunca termina, porque siempre hay un siguiente nivel, siempre hay algo más que conseguir. He trabajado con mujeres que han logrado todo lo que se propusieron en términos de éxito externo y que siguen sintiéndose vacías, porque la satisfacción que viene de lo externo es temporal, es superficial, dura unos días, quizás unas semanas, y luego volvemos al mismo estado de insatisfacción de antes. Es como intentar llenar un pozo sin fondo. Nunca será suficiente porque estamos buscando en el lugar equivocado. El contentamiento verdadero viene de dentro. Viene de apreciar lo que ya tenemos, de reconocer la suficiencia de este momento, de valorar las relaciones y experiencias más que las posesiones.
He visto transformaciones increíbles en mujeres que han aprendido a practicar la gratitud genuina, que han comenzado a enfocarse en lo que tienen en lugar de en lo que les falta. No es que dejen de tener metas o aspiraciones, pero su bienestar ya no depende de alcanzarlas. Ya están bien ahora, en este momento, con lo que tienen. La tranquilidad interior se ve como un ideal que debe perseguirse a lo largo de la vida. No se logra de una vez, sino que se cultiva gradualmente a través del autocontrol, la autodisciplina y la práctica constante de estos principios que te comparto. Esto es fundamental entenderlo. No hay una meta final donde llegas y ya está. Ya eres completamente serena y nunca más te alteras. La vida es un proceso continuo de aprendizaje, de ajuste, de práctica. Habrá días en los que te sientas centrada y en paz, y habrá días en los que vuelvas a caer en viejos patrones. Y eso está bien. Eso es ser humano. Lo importante es el compromiso con el proceso, con seguir intentándolo, con volver una y otra vez a estos principios incluso cuando los olvides. He acompañado a mujeres durante años en este proceso y lo que he visto es que, aunque nunca llegan a una perfección absoluta, sí van desarrollando una capacidad cada vez mayor de volver a su centro. Cada vez les toma menos tiempo recuperarse de una alteración emocional. Cada vez son más conscientes de cuándo están actuando desde el miedo o desde el ego. Cada vez eligen más frecuentemente respuestas que reflejan sus valores más profundos. La búsqueda de la tranquilidad también es una búsqueda de la libertad interior. Cuando no somos esclavos de nuestras propias emociones, deseos y circunstancias externas, alcanzamos una libertad que nos permite vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. Esta es quizás una de las formas más profundas de libertad que podemos experimentar. No la libertad de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la libertad de elegir conscientemente quiénes queremos ser y cómo queremos responder a la vida. He trabajado con mujeres que estaban completamente esclavizadas por la opinión de otros, por la necesidad de aprobación, por el miedo al rechazo. Cada decisión que tomaban estaba filtrada por ¿qué van a pensar? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a querer menos? Y esa forma de vivir es agotadora. Es como estar en una prisión invisible donde nunca puedes ser verdaderamente tú misma, porque siempre estás actuando para una audiencia imaginaria. La libertad interior se desarrolla cuando comenzamos a vivir desde nuestros valores internos en lugar de desde las expectativas externas. Cuando comenzamos a preguntarnos, ¿esto es correcto para mí? En lugar de, ¿esto es lo que se espera de mí? Cuando comenzamos a valorar nuestra propia opinión sobre nosotras mismas más que la opinión de otros. Esto no significa volverse egoísta o indiferente a los demás. Significa desarrollar una brújula interna que nos guíe. En resumen, la búsqueda de la tranquilidad interior involucra la independencia de las circunstancias externas, la aceptación de la impermanencia, el desapego de emociones perturbadoras y la constante búsqueda de la virtud. Esta búsqueda conduce a una vida más serena, ética y significativa, donde la paz interior se encuentra no en las cosas externas, sino dentro de nosotros mismos. Profundicemos ahora en un segundo principio que trata sobre la aceptación de lo que no podemos controlar. Este es uno de los pilares fundamentales para dominar la mente y vivir una vida más tranquila y sabia. Y debo decir que este es probablemente el principio con el que más luchan las mujeres que vienen a mi consulta. Vivimos en una era donde nos han vendido la ilusión de control total. Si hacemos ejercicio, no enfermaremos. Si somos buenas personas, no nos pasarán cosas malas. Si trabajamos duro, tendremos éxito. Pero la realidad es mucho más compleja y a veces mucho más dolorosa que estas narrativas simplistas. He aprendido en mi práctica clínica que muchos eventos y circunstancias en la vida están más allá de nuestro control directo. Esto incluye las acciones de otras personas, eventos naturales, el pasado e incluso el futuro. La clave para la serenidad es abrazar completamente esta realidad y dirigir nuestros esfuerzos hacia lo que sí podemos controlar, principalmente nuestra propia mente y acciones. Suena simple, pero es una de las lecciones más difíciles de integrar verdaderamente. Recuerdo a una paciente que pasó años intentando cambiar a su pareja. Venía a sesión tras sesión con nuevas estrategias, nuevas formas de comunicarse, nuevos intentos de hacerle ver cómo su comportamiento la afectaba. Y cada vez terminaba frustrada, agotada, sintiéndose impotente.
No fue hasta que realmente aceptó que no podía cambiar a su pareja, que solo podía decidir cómo respondía ella y si quería seguir en esa relación, que encontró paz. Fue una decisión difícil, pero la liberó de años de lucha inútil. Te animo a crear una clara distinción entre el ámbito de control, es decir, lo que está dentro de nuestra jurisdicción, y el ámbito externo, es decir, lo que está fuera de nuestro control. Esto nos ayuda a evitar frustraciones inútiles al reconocer que no podemos cambiar ciertas cosas como el comportamiento de otros o eventos pasados. En mi consulta hago este ejercicio constantemente con mis pacientes. Dibujamos 2 círculos, uno pequeño en el centro que representa lo que está en nuestro control y otro mucho más grande alrededor que representa todo lo que no está en nuestro control. Lo que está en nuestro control es sorprendentemente pequeño. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras elecciones, nuestro esfuerzo, nuestras respuestas. Eso es básicamente todo. Todo lo demás, absolutamente todo lo demás, está fuera de nuestro control. El comportamiento de otras personas, el tráfico, el clima, los resultados de nuestros esfuerzos, la opinión que otros tienen de nosotros, si nos van a querer, si nos van a elegir, si vamos a enfermarnos, cuánto tiempo viviremos. Todo eso está fuera de nuestro control. Y reconocer esto puede ser liberador o aterrador, dependiendo de cómo lo veas. Es liberador porque te das cuenta de que puedes dejar de luchar por controlar cosas que nunca estuvieron en tus manos. Puedes soltar esa carga imposible, pero también puede ser aterrador porque nos confronta con nuestra vulnerabilidad, con el hecho de que no importa cuánto nos esforcemos, no hay garantías en la vida. A menudo sufrimos debido a expectativas irreales. En mi experiencia clínica, aconsejo dejar ir las expectativas excesivas y aceptar la realidad tal como es. Esto no significa que debamos ser indiferentes, sino que debemos mantener nuestras expectativas alineadas con lo que es posible y razonable. He visto tanto sufrimiento innecesario causado por expectativas que no están basadas en la realidad. Expectativas sobre cómo deberían comportarse nuestros hijos, cómo debería ser nuestro matrimonio, cómo deberíamos sentirnos, cómo debería desarrollarse nuestra carrera. El problema con las expectativas rígidas es que la realidad rara vez se ajusta a ellas. Y entonces vivimos en un estado constante de decepción, comparando lo que es con lo que creemos que debería ser. Esta comparación constante es una fuente inagotable de sufrimiento. He trabajado con madres que no pueden disfrutar de sus hijos, porque constantemente los están comparando con una imagen idealizada de cómo deberían ser. He trabajado con mujeres que no pueden apreciar sus relaciones porque están comparándolas con una fantasía romántica que vieron en películas. La práctica que les enseño es la de las expectativas flexibles. Tener intenciones, tener esperanzas, tener preferencias, pero mantenerlas con manos abiertas. Estar dispuestas a ajustarlas cuando la realidad muestre que son irreales. Estar dispuestas a soltar la versión que imaginamos para poder abrazar la versión que realmente es. Esto no es conformismo, es realismo, es sabiduría. Al aceptar que la adversidad es parte de la vida, desarrollamos resistencia y coraje para enfrentar desafíos con serenidad. En lugar de rebelarnos contra las dificultades, podemos verlas como oportunidades para crecer y aprender. He pasado mucho tiempo acompañando a mujeres a través de adversidades significativas, enfermedades, pérdidas, divorcios, fracasos profesionales, traiciones. Y lo que he observado es que la forma en que nos relacionamos con la adversidad determina completamente nuestra experiencia de ella. Hay mujeres que enfrentan dificultades menores y quedan completamente devastadas porque su narrativa interna es «esto no debería estarme pasando a mí, no es justo, ¿por qué yo?». Esa resistencia mental a lo que ya está sucediendo añade una capa adicional de sufrimiento al dolor inevitable. Y hay mujeres que enfrentan adversidades mayores con una dignidad y una gracia que es inspiradora, porque su narrativa es «esto es difícil, pero puedo atravesarlo. Voy a aprender lo que esta experiencia tiene que enseñarme. Esto no me define, pero me transformará. No estoy diciendo que una respuesta es mejor que la otra en términos morales. Estoy diciendo que una respuesta conduce a más sufrimiento y la otra conduce a más crecimiento. Y podemos elegir, no podemos elegir lo que nos pasa, pero sí podemos elegir cómo nos relacionamos con lo que nos pasa. Aunque no podemos controlar eventos externos, sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos.
He observado que nuestra capacidad para elegir nuestras respuestas es uno de los mayores regalos de la vida. Por lo tanto, debemos concentrar nuestros esfuerzos en cultivar respuestas virtuosas como la paciencia, la compasión y la sabiduría. Este espacio entre estímulo y respuesta es donde reside nuestra humanidad más profunda, es donde reside nuestra libertad. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a los campos de concentración nazis, dijo algo que siempre me ha marcado profundamente. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta está nuestro crecimiento y nuestra libertad. He visto la verdad de estas palabras una y otra vez en mi consulta. Podemos entrenar este músculo de la respuesta consciente. Podemos aprender a pausar antes de reaccionar. Podemos aprender a preguntarnos ¿cómo quiero responder a esto? ¿Qué respuesta reflejaría mejor quién quiero ser? En lugar de simplemente reaccionar automáticamente desde nuestros patrones habituales. Esto requiere práctica, mucha práctica, requiere autoconciencia, requiere el compromiso de querernos convertir en versiones más conscientes y deliberadas de nosotras mismas. Preocuparse constantemente por el pasado y el futuro puede impedirnos vivir plenamente en el presente. Te recuerdo que el pasado no puede ser cambiado y el futuro es incierto. Por lo tanto, es sabio enfocar nuestra atención en el aquí y ahora, donde realmente podemos hacer la diferencia. Este es otro tema que trabajo constantemente en consulta. La mente humana tiene esta tendencia natural a vagar, y generalmente vaga hacia el pasado o hacia el futuro, hacia arrepentimientos o hacia preocupaciones. Y en ese vagabundeo constante nos perdemos el único momento que realmente existe, el presente. He tenido pacientes que están tan atrapadas en el pasado que no pueden avanzar. Siguen rumiando sobre decisiones que tomaron, cosas que dijeron o que no dijeron, oportunidades que perdieron. Y esa rumiación constante no cambia nada del pasado, pero les roba completamente el presente. El pasado ya sucedió, ya no existe excepto en nuestra memoria, y aunque podemos aprender de él, reflexionar sobre él, no podemos vivir en él. Por otro lado, he tenido pacientes que están tan preocupadas por el futuro que tampoco pueden estar presentes. Están constantemente anticipando todo lo que podría salir mal, planeando para cada eventualidad, tratando de controlar cada variable. Y esa ansiedad anticipatoria tampoco cambia el futuro, pero definitivamente arruina el presente. El futuro todavía no existe. Es una proyección, una posibilidad, una imaginación. Podemos prepararnos razonablemente para él, pero no podemos vivir en él. El presente es lo único que realmente tenemos. Este momento, ahora. Y sin embargo, es donde menos tiempo pasamos mentalmente. La práctica de la presencia, del mindfulness, de la atención plena al momento actual es una de las herramientas más poderosas que he encontrado para reducir la ansiedad y aumentar el bienestar. Cuando estamos verdaderamente presentes, no hay espacio para la preocupación ni para el arrepentimiento. Solo hay espacio para lo que es, ahora. La aceptación de lo que no podemos controlar, combinada con la búsqueda constante de virtud y autotransformación, es uno de los caminos hacia la paz interior y la sabiduría. Esto nos capacita para enfrentar las incertidumbres y desafíos de la vida de manera más equilibrada y resiliente, permitiéndonos vivir de acuerdo con los principios de una vida virtuosa y significativa. El tercer principio que quiero compartirte es la práctica de la virtud como el bien supremo. En mi experiencia acompañando personas, he identificado 4 virtudes cardinales que sirven como pilares para vivir virtuosamente. Estas virtudes son la sabiduría, el coraje, la justicia y la templanza. Cada una de ellas desempeña un papel importante en la búsqueda de una vida con sentido y propósito. Déjame hablarte más profundamente sobre cada una de ellas, porque creo que entender estas virtudes puede transformar completamente la forma en que vivimos. La sabiduría es la búsqueda del conocimiento y la comprensión de la naturaleza del mundo y la naturaleza humana. Esto implica buscar la verdad, la autoconciencia y la capacidad para discernir lo que realmente es valioso en la vida. En mi consulta he observado que la sabiduría no es lo mismo que la inteligencia o el conocimiento académico. He conocido a mujeres brillantes, con múltiples títulos universitarios, que carecían de sabiduría práctica para vivir sus vidas. Y he conocido a mujeres con educación formal limitada que tenían una sabiduría profunda sobre la vida y las relaciones humanas.
La sabiduría es entender qué es realmente importante y qué no lo es. Es poder distinguir entre lo urgente y lo importante. Es reconocer patrones en nuestro comportamiento y en el comportamiento de otros. Es aprender de la experiencia, tanto de la propia como de la ajena. Es tener perspectiva, poder ver más allá del momento inmediato y entender las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones. He trabajado con muchas mujeres desarrollando esta sabiduría práctica. Les enseño a hacerse mejores preguntas. En lugar de ¿por qué me pasa esto a mí? Comillas, preguntarse ¿qué puedo aprender de esta experiencia? Comillas. En lugar de ¿cómo puedo hacer que esta persona cambie? Preguntarse ¿cómo puedo responder de forma que refleje mis valores? Las preguntas que nos hacemos determinan las respuestas que encontramos, y mejores preguntas conducen a una sabiduría más profunda. El coraje es la virtud que nos permite enfrentar el miedo y actuar justamente, incluso en medio del peligro o la adversidad. He observado en mi consulta que el coraje está intrínsecamente vinculado a la sabiduría, ya que requiere discernimiento para enfrentar peligros apropiados. El coraje no es la ausencia de miedo, eso es importante entenderlo. El coraje es actuar de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando tenemos miedo. Es hacer lo correcto, incluso cuando es difícil, incluso cuando hay un costo. He acompañado a tantas mujeres valientes en mi consulta, mujeres que tuvieron el coraje de salir de relaciones abusivas, mujeres que tuvieron el coraje de enfrentar sus adicciones, mujeres que tuvieron el coraje de establecer límites con familiares tóxicos, mujeres que tuvieron el coraje de perseguir sus sueños a pesar del miedo al fracaso, mujeres que tuvieron el coraje de ser honestas sobre su sufrimiento en lugar de pretender que todo estaba bien. El coraje viene en muchas formas. A veces es el coraje de la acción, de hacer algo difícil, pero a veces es el coraje de la inacción, de no responder a una provocación, de no vengarse cuando podríamos hacerlo. A veces es el coraje de quedarse y luchar por algo importante, pero a veces es el coraje de irse, de soltar, de aceptar que algo ha terminado. El coraje siempre requiere sabiduría para discernir qué tipo de coraje necesitamos en cada momento. La justicia implica actuar con imparcialidad, equidad y respeto por los derechos de los demás. Creo que la justicia es una parte esencial de la vida virtuosa y de la armonía social. La justicia es dar a cada uno lo que merece, es tratar a otros con dignidad y respeto, es reconocer nuestra interconexión y nuestra responsabilidad mutua, es defender a los vulnerables, es ser honestas en nuestros tratos, es cumplir nuestras promesas y obligaciones. En mi consulta, trabajo mucho con el concepto de justicia en las relaciones. Muchas mujeres vienen porque sienten que están dando mucho más de lo que reciben, que hay una injusticia fundamental en sus relaciones más importantes, y a menudo tienen razón. Han caído en patrones donde están sobrefuncionando, donde están cargando con responsabilidades que no les corresponden, donde están permitiendo que otros se aprovechen de su generosidad. La justicia requiere que nos respetemos a nosotras mismas tanto como respetamos a otros. Requiere que establezcamos límites saludables. Requiere que no permitamos que otros nos traten de formas que violan nuestra dignidad. Pero también requiere que tratemos a otros con la misma consideración que queremos para nosotras, incluso cuando estamos heridas, incluso cuando estamos enojadas. La templanza es el control de los deseos y apetitos, evitando el exceso y los placeres desenfrenados. También incluye el dominio sobre las emociones y la capacidad para mantener la serenidad en todas las circunstancias. La templanza es quizás la virtud más desafiante en nuestra cultura contemporánea. Vivimos en una sociedad que glorifica el exceso, que nos bombardea constantemente con mensajes de más es mejor, que nos anima a indulgir cada capricho y deseo. Pero he visto en mi consulta que el exceso en cualquier área de la vida eventualmente conduce al sufrimiento. El exceso de trabajo conduce al agotamiento. El exceso de comida conduce a problemas de salud. El exceso de pantallas conduce a la desconexión de la vida real. El exceso de control conduce a la ansiedad. El exceso de complacencia de otros conduce al resentimiento. El exceso en cualquier dirección nos desequilibra. La templanza es encontrar el punto medio, el equilibrio. Es disfrutar de los placeres de la vida sin ser esclavos de ellos. Es trabajar duro pero también descansar. Es cuidar de otros pero también cuidar de nosotras mismas. Es sentir nuestras emociones plenamente pero no permitir que nos dominen completamente.
Es una danza sutil y constante de ajuste y reajuste. En mi consulta trabajo mucho con mujeres que han perdido este equilibrio en alguna área de su vida. Y el camino de regreso siempre implica cultivar esta virtud de la templanza. No se trata de privación o de rigidez extrema. Se trata de moderación sabia, de encontrar lo que es suficiente sin caer en el defecto ni en el exceso. La búsqueda de la virtud es un viaje continuo y desafiante. He aprendido que nadie es completamente virtuoso, pero todos podemos trabajar para mejorar estas virtudes a lo largo de la vida. Y esto es reconfortante, en cierto sentido. No se nos pide perfección, se nos pide progreso, se nos pide intención, se nos pide seguir intentándolo día tras día, decisión tras decisión, de vivir de acuerdo con estos principios. Este es el trabajo de toda una vida y es un trabajo que vale completamente la pena. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comenta para que YouTube sepa que este tipo de contenido le ayuda a personas como tú y podamos seguir creando más videos similares en el futuro.